Un monstruo de tan solo 12 años se sentó en la sala, con una sonrisa que estremeció a todos los presentes. Mientras otros niños de su edad se preocupaban por las tareas escolares y los videojuegos, este niño vivía fantasías retorcidas que perseguirían a los investigadores durante años. Estaba sinceramente convencido de que era demasiado joven para afrontar las consecuencias reales, de que su edad sería su pase libre de prisión. Lo que no sabía era que una huella dactilar perfecta ya había sellado su destino. Esta pequeña prueba bastaría para convencer a un juez de que algunos monstruos vienen en paquetes pequeños y que era necesario encerrar a alguien antes de que pudiera hacer daño a otro. ¿Cómo se convierte un niño en un monstruo? ¿Y cómo aprende este monstruo a esconderse tras el rostro inocente de un niño de 12 años? Esta era una pregunta que perseguiría a toda una ciudad. Una pregunta nacida de un acto de violencia tan depravado que parecía desafiar toda lógica y comprensión humana. El crimen no fue producto de la ira juvenil ni de un fugaz momento de falta de juicio. Fue la obra calculada y sádica de un depredador que llevaba años cultivando oscuros deseos en secreto. La víctima, un joven apacible con un futuro brillante, fue elegida sin más razón que su disponibilidad. Un objetivo al azar, seleccionado para satisfacer un ansia indescriptible de poder y control. La ciudad de Miami, Florida, un lugar de vibrantes días soleados y noches bañadas de neón, siempre ha albergado un lado oscuro de crimen y corrupción bajo una fachada brillante. Es una ciudad de extremos donde coexisten la inmensa riqueza y la pobreza extrema, creando un paisaje donde lo impensable puede, y a menudo ocurre. ¿Qué opinas de este tema? ¿Desde dónde estás viendo este video? Pero incluso para una ciudad acostumbrada a la violencia, el asesinato de Christopher Davis fue algo diferente, algo que pareció romper el tejido mismo de la comunidad. La escena del crimen, un tranquilo apartamento en un barrio obrero, se convirtió en el epicentro de una historia que expondría un nivel de maldad que pocos podrían haber imaginado posible de niños. Christopher Davis tenía 24 años, un recién graduado universitario que trabajaba en 2 empleos para mantener a su madre enferma. Era un joven conocido por su espíritu amable y su optimismo inquebrantable. Era el tipo de persona que veía el bien en cada persona, una cualidad que, a la larga, lo haría fatalmente vulnerable a cualquier depredador que se cruzara en su camino. Christopher no tenía enemigos, ni secretos oscuros, ni vínculos con el submundo criminal de la ciudad. Simplemente era una buena persona en el lugar equivocado en el peor momento posible. Su muerte fue la erradicación brutal y sin sentido de una vida que apenas comenzaba, una vida llena de promesas y potencial. El perpetrador fue David Harvey, un niño de 12 años de una familia suburbana aparentemente normal, un niño que a primera vista parecía completamente normal. Era tranquilo, un estudiante decente, un chico que pasaba las tardes jugando videojuegos y montando en bicicleta por las calles bien cuidadas de su barrio. Pero bajo esta apariencia de inocencia infantil, se arraigaba una ideología monstruosa, la creencia de que era superior a los demás, de que tenía el derecho a ejercer el control absoluto sobre otro ser humano. El secuestro y asesinato de Christopher Davis no fue un impulso. Fue la culminación de meses de planificación y años de fantasías, el primer paso aterrador de lo que imaginaba que sería una larga y célebre carrera como asesino. Contado la historia, una obra maestra, y estaba convencido de que la edad sería el escudo definitivo, de que el sistema no sabría qué hacer con él, de que sería tratado como un niño con problemas en lugar del asesino a sangre fría que era. Era un estratega meticuloso que había planeado cada aspecto del crimen, pero cometió un grave error de cálculo. Subestimó la repulsión de la sociedad, que, al enfrentarse a la maldad pura, encontraría la manera de crear una jaula lo suficientemente fuerte como para contenerlo, por pequeño que fuera. Con una confesión escalofriante asegurada, comenzó la tarea de construir un caso irrefutable contra el asesino de 12 años, una tarea tan compleja legalmente como emocionalmente agotadora. La fiscal Laura Bailey y su equipo sabían que la defensa intentaría que se desestimara la confesión, argumentando que el niño no podía haber renunciado conscientemente a sus derechos. Necesitaban construir un caso tan sólido que se sostuviera por sí solo, una montaña de pruebas que demostrara la culpabilidad de David Harvey sin lugar a dudas, independientemente de sus propias palabras arrogantes. La investigación dio un giro oscuro y doloroso cuando los detectives comenzaron a indagar en el pasado de David.
Descubrieron un patrón de crueldad creciente que había sido ignorado o descartado constantemente. Encontraron pruebas de que David tenía un largo historial oculto de tortura y asesinato de animales del vecindario, actos de sadismo que eran un precursor clásico de la violencia contra los humanos. Los vecinos reportaron historias de mascotas desaparecidas, de encontrar pequeños animales mutilados en el bosque detrás de las casas, incidentes que los acercaron a depredadores salvajes, sin saber que el depredador era un niño tranquilo de la misma calle. El descubrimiento más contundente fue una serie de súplicas ignoradas por parte de la hermana menor de David. Ella les había dicho repetidamente a sus padres y a un consejero escolar que su hermano la asustaba, que tenía mal ojo y que la había amenazado con violencia si le contaba a alguien lo que les hacía a los animales. Sus gritos de auxilio fueron desestimados como una rivalidad infantil entre hermanos, y sus miedos, interpretados como una imaginación desbordante. El sistema, tanto en casa como en la escuela, le falló, al igual que no logró ver al monstruo que estaba ayudando a crear. Esta historia de advertencias ignoradas se convirtió en un pilar central del caso de la fiscalía. Bailey argumentó que no se trató de un acto de violencia repentino e inexplicable, sino del resultado predecible de un patrón de fallos sistémicos. Los padres, cegados por la negación, se negaron a ver la oscuridad que crecía en su propio hijo. La escuela, sobrecargada y con pocos fondos, no reconoció las señales clásicas de alerta de un psicópata en ciernes. Toda la comunidad, ansiosa por mantener la ilusión de tranquilidad suburbana, hizo la vista gorda. El caso puso de relieve un patrón devastador de fallos sistémicos en el que adultos que deberían haber protegido a los niños terminaron facilitando la actuación de depredadores. La consejera escolar, que había ignorado los temores de su hermana, se vio obligada a testificar, con la vergüenza y el arrepentimiento evidentes en el estrado. Admitió que no se había tomado en serio la acusación, que veía a David como un niño tranquilo, aunque un poco retraído, no como un asesino en potencia. El testimonio de ese último testigo no fue solo una confesión, fue una acusación directa contra todo un sistema, una denuncia desgarradora de una estructura que nunca estuvo preparada para reconocer, y mucho menos para afrontar, la realidad de un niño verdaderamente perverso. Cada palabra del niño reflejaba las instituciones, escuelas, familias, vecinos y autoridades que optaron por ignorar las señales. Sin embargo, la negación de los padres de David Harvey fue aún más devastadora. En una sucesión de entrevistas televisivas y reportajes sensacionalistas, Robert y Elaine Harvey insistieron en que su hijo era simplemente un niño incomprendido, víctima de una fuerza policial brutal y de una sociedad ávida de villanos. Afirmaron que la confesión de David había sido obtenida bajo coacción, que era simplemente un niño asustado y confundido, incapaz de comprender el peso de sus propias palabras. Decididos a demostrar su inocencia, contrataron a un equipo de abogados de renombre, expertos en convertir a los culpables en mártires. En cuestión de días, se lanzó una campaña de relaciones públicas. Carteles publicitarios con el rostro del niño aparecieron en varios barrios de Miami. Entrevistas cuidadosamente guionadas presentaron a David como un adolescente con problemas, producto de las deficiencias del sistema educativo y el abandono emocional. La narrativa construida fue clara. No era un monstruo, era una víctima. ¿Gusta esto? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Los detalles del crimen fueron tan meticulosos como aterradores, revelando un nivel de premeditación asombroso para un niño de 12 años. David acechó a la víctima durante días, aprendiendo rutinas, mapeando movimientos y eligiendo el momento perfecto para atacar. Utilizó una estratagema, un fingido grito de auxilio, para atraer a Christopher a un lugar apartado, explotando la bondad y compasión de la víctima como arma en su contra. El acto en sí fue puro sadismo, un ataque prolongado y brutal diseñado para maximizar el terror de Christopher y darle a David la máxima emoción de tener la vida de otra persona en sus manos. Los investigadores que llegaron al lugar de los hechos se enfrentaron a un nivel de brutalidad que los perseguiría el resto de sus carreras. Las pruebas no hablaban de una lucha, sino de una tortura sistemática y controlada, obra de un asesino que no solo quitaba la vida, sino que disfrutaba del proceso. Estaba claro que el motivo no era robo ni venganza, sino algo mucho más siniestro, el simple y puro placer de infligir dolor y ejercer dominio absoluto. Era un asesinato por trofeo en su forma más pura, un acto cometido únicamente para la retorcida satisfacción del perpetrador.
La investigación inicial fue una búsqueda confusa y frustrante de un fantasma, un asesino sin motivo aparente ni conexión con la víctima. Los detectives del Departamento de Policía de Miami-Dade trabajaron incansablemente, siguiendo pistas que no conducían a ninguna parte, entrevistando a amigos y familiares que no entendían por qué alguien querría hacerle daño a alguien tan universalmente querido como Christopher. La ciudad contenía la respiración, presa del miedo a un asesino invisible y aleatorio que podía atacar a cualquiera en cualquier momento, un monstruo que había surgido del oscuro submundo de la ciudad para cometer un acto de maldad incomprensible. La reacción de la comunidad fue de profunda conmoción y dolor, la ciudad unida en el dolor por un joven que representaba lo mejor de Miami. Se celebraron vigilias y se erigieron monumentos conmemorativos en la calle donde Christopher fue visto por última vez, testimonio del profundo impacto personal de su muerte. En una ciudad a menudo dividida por culturas y clases sociales, el asesinato de Christopher Davis se convirtió en una tragedia unificadora, un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida y la omnipresente posibilidad de que la oscuridad invada las soleadas calles del paraíso. El perfil psicológico del asesino era un retrato escalofriante de una personalidad narcisista y sádica, alguien que no sentía remordimientos y probablemente disfrutaba de la atención que recibía su crimen. La policía sabía que no estaban buscando a un criminal común, estaban buscando a un depredador de primer orden, alguien que veía a los demás no como seres humanos vivos, sino como objetos para usar y desechar para su propia diversión. No tenía ni idea de que el monstruo que buscaban era un niño de 12 años, un niño que en ese mismo momento veía las noticias sobre su propio crimen con orgullo y satisfacción. El peso de la tragedia se cernía sobre la ciudad mientras los días se convertían en semanas en un arresto. La atmósfera vibrante y despreocupada de Miami fue reemplazada por una palpable sensación de inquietud, mientras la comunidad miraba por encima del hombro, preguntándose dónde atacaría el monstruo a continuación. El asesinato había expuesto el lado oscuro del paraíso de la ciudad, una corrupción oculta que podía permitir que semejante maldad floreciera a plena vista. Pocos sabían que el mal acechaba no en las sombras de un callejón, sino en la habitación de un niño de una tranquila casa suburbana, un lugar donde un niño de 12 años soñaba con su próxima cacería. El avance del caso provino de una sola prueba olvidada, una huella dactilar clara extraída de una botella de refresco desechada, hallada cerca del lugar del secuestro. Durante semanas, permaneció en una base de datos sin coincidencias con ningún criminal conocido, un callejón sin salida silencioso y frustrante. Pero una verificación rutinaria con otras bases de datos, incluyendo las de delincuentes juveniles, arrojó resultados asombrosos e increíbles. La huella dactilar pertenecía a David Harvey, un niño de 12 años sin antecedentes penales, un niño que nunca había tenido problemas escolares. El arresto de un niño por un crimen tan monstruoso conmocionó al Departamento de Policía de Miami-Dade y a toda la ciudad. Los detectives, curtidos por años de lidiar con lo peor de la humanidad, luchaban por comprender la posibilidad de que un niño que aún no había llegado a la pubertad pudiera ser capaz de un sadismo tan calculado. Se acercaron a la casa familiar con pavor e incredulidad, buscando a toda prisa otra explicación, algún error en el sistema. Pero la ciencia era irrefutable. La huella dactilar coincidía a la perfección. Cuando el detective Mark Johnson y su compañero llegaron a la casa suburbana de los Harvey, se encontraron con una escena de perfecta familiaridad. El césped estaba bien cuidado. La bicicleta estaba tirada en la entrada. A través de la ventana, vieron a David sentado en el sofá jugando videojuegos. Mientras se lo llevaban, sus padres eran la viva imagen de la confusión y la indignación, gritando sobre el acoso policial y un terrible error. David, sin embargo, mantuvo una calma inquietante, con una expresión de leve curiosidad, como si todo esto fuera simplemente una distracción interesante e inesperada de su tarde. En la sala de interrogatorios estéril y sin ventanas, la compostura del chico no se quebró. Se transformó en una confianza gélida y arrogante. Sentado frente al detective Johnson, un hombre con 2 décadas de experiencia haciendo hablar a criminales, David no parecía intimidado, sino divertido. No era un niño asustado ni abrumado. Era un depredador en su salsa. Un artista que por fin había alcanzado el escenario que siempre había anhelado. La confesión, cuando llegó, no fue una admisión de culpa entre lágrimas, sino una declaración orgullosa y detallada, una recitación de su crimen. Confesó con deleite.
con una pequeña sonrisa cómplice dibujando en sus labios mientras relataba los detalles más horribles y sádicos de los últimos momentos de Christopher Davis. Habló con la calma y el desapego analítico de un científico que describe un experimento, aportando información que solo un asesino podría conocer. Corrigió a los detectives sobre pequeños detalles de la escena del crimen. Su memoria era impecable. El orgullo por su trabajo era evidente en cada palabra. No solo confesaba, actuaba, convirtiendo el interrogatorio en un escaparate de su propia brillantez y crueldad percibidas. Lo más aterrador de su confesión fue su total y absoluta falta de remordimiento. Habló de la víctima no como una persona, sino como una cosa, un objeto que había usado para lograr una sensación deseada. Describió las súplicas de Christopher por la vida con un teatral suspiro de aburrimiento, como si fueran una pequeña molestia en una experiencia por lo demás perfecta. El detective Johnson, un hombre que había mirado fijamente a los ojos de innumerables asesinos, se encontró ante algo nunca antes visto. Un vacío absoluto, una ausencia de humanidad tan profunda que era casi sobrenatural. La confesión de David fue una visita guiada a un mundo mental profundamente perturbado, un mundo donde la empatía no existía y los demás eran meros instrumentos de gratificación. Proporcionó detalles innecesarios para la condena, detalles que compartió con el único propósito de traumatizar a los agentes presentes. Describió los sonidos, olores y texturas de su crimen con la atención al detalle de un poeta. Cada palabra un instrumento cuidadosamente escogido de tortura psicológica. No solo admitía el asesinato, obligaba a su público a experimentarlo con él. Parecía disfrutar de la conmoción y el asco en los rostros de los detectives, alimentándose del horror como si fuera una fuente de alimento. Tenía el control total y lo sabía. Respondió a sus preguntas con arrogancia intelectual, tratándolos como inferiores que luchaban por seguir el ritmo de su mente superior. No fue una confesión motivada por la culpa ni por un deseo de redención. Fue una confesión impulsada por el ego, el acto de un monstruo tan orgulloso de su creación que no pudo resistir la tentación de compartirla con el mundo. Las consecuencias legales y psicológicas de la confesión de un niño de 12 años sobre semejante crimen fueron asombrosas. Un equipo de psiquiatras fue llamado para evaluarlo, y el informe pintó el retrato de un psicópata clásico, un niño nacido sin conciencia con una capacidad adulta para la manipulación y la violencia. Había engañado a todos, padres, maestros, amigos, con una máscara de normalidad cuidadosamente construida, una actuación tan impecable que nadie vio jamás al monstruo que acechaba debajo. La vibrante y soleada ciudad de Miami se vio obligada a enfrentarse a la aterradora realidad de que uno de sus depredadores más peligrosos era un niño de 12 años. Mientras llevaban a David a un centro de detención juvenil, su arrogante confianza permaneció inquebrantable. Había contado la historia, una obra maestra, y estaba convencido de que la edad sería el escudo definitivo, de que el sistema no sabría qué hacer con él, de que sería tratado como un niño con problemas en lugar del asesino a sangre fría que era. Era un estratega meticuloso que había planeado cada aspecto del crimen, pero cometió un grave error de cálculo. Subestimó la repulsión de la sociedad, que, al enfrentarse a la maldad pura, encontraría la manera de crear una jaula lo suficientemente fuerte como para contenerlo, por pequeño que fuera. Con una confesión escalofriante asegurada, comenzó la tarea de construir un caso irrefutable contra el asesino de 12 años, una tarea tan compleja legalmente como emocionalmente agotadora. La fiscal Laura Bailey y su equipo sabían que la defensa intentaría que se desestimara la confesión, argumentando que el niño no podía haber renunciado conscientemente a sus derechos. Necesitaban construir un caso tan sólido que se sostuviera por sí solo, una montaña de pruebas que demostrara la culpabilidad de David Harvey sin lugar a dudas, independientemente de sus propias palabras arrogantes. La investigación dio un giro oscuro y doloroso cuando los detectives comenzaron a indagar en el pasado de David. Descubrieron un patrón de crueldad creciente que había sido ignorado o descartado constantemente. Encontraron pruebas de que David tenía un largo historial oculto de tortura y asesinato de animales del vecindario, actos de sadismo que eran un precursor clásico de la violencia contra los humanos. Los vecinos reportaron historias de mascotas desaparecidas, de encontrar pequeños animales mutilados en el bosque detrás de las casas, incidentes que los acercaron a depredadores salvajes, sin saber que el depredador era un niño tranquilo de la misma calle.
El descubrimiento más contundente fue una serie de súplicas ignoradas por parte de la hermana menor de David. Ella les había dicho repetidamente a sus padres y a un consejero escolar que su hermano la asustaba, que tenía mal ojo y que la había amenazado con violencia si le contaba a alguien lo que les hacía a los animales. Sus gritos de auxilio fueron desestimados como una rivalidad infantil entre hermanos, y sus miedos, interpretados como una imaginación desbordante. El sistema, tanto en casa como en la escuela, le falló, al igual que no logró ver al monstruo que estaba ayudando a crear. Esta historia de advertencias ignoradas se convirtió en un pilar central del caso de la fiscalía. Bailey argumentó que no se trató de un acto de violencia repentino e inexplicable, sino del resultado predecible de un patrón de fallos sistémicos. Los padres, cegados por la negación, se negaron a ver la oscuridad que crecía en su propio hijo. La escuela, sobrecargada y con pocos fondos, no reconoció las señales clásicas de alerta de un psicópata en ciernes. Toda la comunidad, ansiosa por mantener la ilusión de tranquilidad suburbana, hizo la vista gorda. El caso puso de relieve un patrón devastador de fallos sistémicos en el que adultos que deberían haber protegido a los niños terminaron facilitando la actuación de depredadores. La consejera escolar, que había ignorado los temores de su hermana, se vio obligada a testificar, con la vergüenza y el arrepentimiento evidentes en el estrado. Admitió que no se había tomado en serio la acusación, que veía a David como un niño tranquilo, aunque un poco retraído, no como un asesino en potencia. El testimonio de ese último testigo no fue solo una confesión, fue una acusación directa contra todo un sistema, una denuncia desgarradora de una estructura que nunca estuvo preparada para reconocer, y mucho menos para afrontar, la realidad de un niño verdaderamente perverso. Cada palabra del niño reflejaba las instituciones, escuelas, familias, vecinos y autoridades que optaron por ignorar las señales. Sin embargo, la negación de los padres de David Harvey fue aún más devastadora. En una sucesión de entrevistas televisivas y reportajes sensacionalistas, Robert y Elaine Harvey insistieron en que su hijo era simplemente un niño incomprendido, víctima de una fuerza policial brutal y de una sociedad ávida de villanos. Afirmaron que la confesión de David había sido obtenida bajo coacción, que era simplemente un niño asustado y confundido, incapaz de comprender el peso de sus propias palabras. Decididos a demostrar su inocencia, contrataron a un equipo de abogados de renombre, expertos en convertir a los culpables en mártires. En cuestión de días, se lanzó una campaña de relaciones públicas. Carteles publicitarios con el rostro del niño aparecieron en varios barrios de Miami. Entrevistas cuidadosamente guionadas presentaron a David como un adolescente con problemas, producto de las deficiencias del sistema educativo y el abandono emocional. La narrativa construida fue clara. No era un monstruo, era una víctima. Pero el público, dividido entre la empatía y el horror, comenzó a percibir la flagrante contradicción entre la imagen del niño agraviado y la evidencia que emergía con creciente fuerza. La negativa de los padres a ver la verdad, incluso ante evidencias irrefutables, se convirtió en un cruel retrato de la negación humana. Era como si cada nueva revelación solo los hundiera más en el abismo del autoengaño. Esta ceguera voluntaria, el deseo de proteger una imagen idealizada de su hijo, incluso cuando la realidad clamaba justicia, reveló algo más grande y perturbador. No era solo la historia de David Harvey, era la historia de toda una comunidad que no reconoció el mal que crecía ante sus ojos. La soleada y vibrante ciudad de Miami, conocida por sus playas y su vibrante vida nocturna, se veía ahora obligada a enfrentarse a su lado más oscuro. No el de las calles peligrosas ni el del crimen organizado, sino el de la tranquilidad suburbana, ese silencio complaciente de los barrios que prefieren fingir que el mal no existe tras sus bien cuidadas vallas. La tragedia de Christopher Davis no fue solo el resultado de la brutalidad de un niño, sino también de la indiferencia colectiva de los adultos que se negaron a verla. Maestros que ignoraban comportamientos extraños, vecinos que fingían no oír los gritos de los animales, padres que confundían la frialdad con timidez. Todos, de alguna manera, contribuyeron al monstruo que se estaba formando. Durante el juicio, la fiscalía trabajó con precisión quirúrgica. Reconstruyeron la cronología de los actos de crueldad de David, revelando un patrón de comportamiento que se intensificó con el tiempo. Demostraron cómo la tortura de animales pequeños había evolucionado hacia una búsqueda calculada de algo más grande.
Cada acto de violencia era un paso en su escalada. Expertos en psicología infantil subieron al estrado para explicar que, en mentes psicópatas como la de David, el dolor infligido a criaturas indefensas servía de ensayo, un entrenamiento emocional para el placer supremo de dominar y destruir vidas humanas. Hablaron de la ausencia de empatía, de la frialdad racional de quienes ven el sufrimiento como entretenimiento. Uno de los expertos fue contundente: David no perdió el control. Nunca lo perdió. Todo lo que hizo fue por decisión propia. El retrato que emergió fue el de un depredador en ciernes, un joven que estudiaba a su presa, planificaba sus acciones, sobre todo, se deleitaba con el poder de decidir quién sufriría y quién viviría. Sin embargo, lo más inquietante fue comprender el papel involuntario de su propia familia y comunidad en este proceso. Lo protegieron, lo excusaron y lo dejaron libre para continuar. Cada justificación, cada negación, cada gesto de compasión mal dirigida, sin quererlo, alimentó su oscura evolución. El caso de David Harvey, por lo tanto, trascendió los confines de un crimen aislado. Se había convertido en un cruel reflejo de la sociedad moderna, una sociedad que, en nombre de las apariencias y la comodidad, elige ignorar las señales del mal hasta que es demasiado tarde. Y cuando finalmente se vio obligada a afrontar la verdad, ya no hubo lugar para excusas. El monstruo no había aparecido de la nada. Había sido criado, cuidado y protegido por todos aquellos que, por miedo, amor ciego o simple conveniencia, decidieron no verlo. Miami nunca volvería a ser la misma. El sol seguiría brillando en las avenidas y playas, pero bajo esa intensa luz, la ciudad siempre llevaría una sombra, el silencioso recordatorio de que el mal a veces se presenta con el rostro inocente de un niño. Esta evidencia de una larga historia de crueldad fue crucial para refutar la narrativa de la defensa, que presentaba a un niño que había cometido un solo y terrible error. Bailey logró demostrar al jurado que David no era un niño en el sentido tradicional, era un monstruo en el cuerpo de un niño, un depredador con toda una vida de experiencia en violencia y manipulación. La dolorosa súplica de su hermana, ignorada y rechazada, se convirtió en la voz de todas las personas a las que David había hecho daño, un eco aterrador de una tragedia que podría y debería haberse evitado. El caso de David Harvey fue una llamada de atención para la ciudad de Miami, una terrible lección sobre las consecuencias de ignorar las señales de alerta de la psicopatía infantil. Las fallas sistémicas que le permitieron matar quedaron expuestas a la vista de todos, un vergonzoso y público historial de fracaso comunitario. El juicio ya no se trataba solo de buscar justicia para Christopher Davis, se trataba de mostrarle un espejo a una sociedad que permitió que uno de sus propios hijos se convirtiera en un monstruo oculto a plena vista todo el tiempo. En los meses previos al juicio, el comportamiento de David Harvey en el centro de detención juvenil solo sirvió para reforzar la imagen que la acusación presentaba de un depredador implacable y narcisista. No mostró ningún signo de culpa ni tristeza, ni indicio de comprender la gravedad de sus actos. En cambio, trató la prisión como una molestia menor, una interrupción irritante en su vida, y su principal preocupación no era el delito, sino las injusticias percibidas del confinamiento. La muestra más llamativa e irritante de prioridades narcisistas ocurrió cuando presentó una moción formal ante el tribunal, una queja escrita a mano tan audaz como insultante para la memoria de la víctima. No se quejaba de la falta de libertad ni de la perspectiva de pasar toda la vida en prisión, se quejaba de la calidad de la comida. En un documento cuidadosamente redactado, casi legalista, detallaba sus quejas sobre el menú del centro de detención, argumentando que las comidas insípidas y poco apetitosas violaban derechos humanos fundamentales. Esta queja sobre la comida de la prisión se convirtió en un símbolo de profundo desapego de la realidad. Mientras la familia de Christopher Davis planeaba su funeral, David Harvey elaboraba un argumento legal sobre la humedad de las albóndigas de patata. Era una ventana impresionante a la mente de un psicópata, una incapacidad total para comprender el sufrimiento ajeno, un mundo en el que sus propias pequeñas incomodidades eran más importantes que la vida que había arrebatado tan brutalmente. La moción, por supuesto, fue rechazada de inmediato por un juez indignado, pero el daño ya estaba hecho. La noticia de la denuncia se extendió rápidamente por toda la ciudad, alimentando la indignación pública y consolidando la imagen de David como un monstruo sin alma. La vibrante y soleada ciudad de Miami, con su cultura del exceso y la indulgencia,
Se enfrentaba ahora a un egocentrismo tan extremo que casi era una caricatura. La historia se convirtió en una broma oscura y amarga, símbolo de una generación de niños criados con un sentimiento de derecho tan profundo que incluso un asesino podía quejarse del menú. Para la fiscal Bailey, la moción estaba presente. Planeaba presentarla en el juicio como prueba de carácter, una demostración clara e innegable de falta de remordimiento. Era un papel que hablaba con más elocuencia sobre su estado mental que cualquier evaluación psicológica. Era la prueba de que no era un niño asustado que cometió un error, sino un depredador frío y calculador, completamente carente de empatía. En las audiencias previas al juicio, el comportamiento de David fue de indiferencia hacia su abogado. Con frecuencia bostezaba teatralmente, ponía los ojos en blanco ante las declaraciones del fiscal y garabateaba en un bloc de notas, ajeno a los procedimientos que le aguardaban para determinar el curso de su vida. Sus abogados, un costoso equipo contratado por padres que aún se negaban a aceptar la realidad, estaban visiblemente frustrados con su comportamiento. Sus intentos de instruirlo sobre el decoro judicial resultaron completamente inútiles. Estaba convencido de ser la persona más inteligente de la sala, y trató todo el proceso legal con abierto desprecio. Sus padres continuaron su campaña para retratarlo como una víctima, concediendo entrevistas emotivas a cualquier cadena de televisión que las aceptara. Hablaban de un niño dulce y sensible, un niño que amaba a los animales y era amable con su hermana, un retrato tan alejado de la realidad que casi resultaba risible. Vivían en un mundo de fantasía, una burbuja de negación tan densa que ninguna prueba podía penetrarla. Su representación pública del dolor era tan hueca y poco convincente. Si te gusta esto, dale a me gusta y suscríbete al canal. Los detalles del crimen fueron tan meticulosos como aterradores, revelando un nivel de premeditación asombroso para un niño de 12 años. David acechó a la víctima durante días, aprendiendo rutinas, mapeando movimientos y eligiendo el momento perfecto para atacar. Utilizó una estratagema, un fingido grito de auxilio, para atraer a Christopher a un lugar apartado, explotando la bondad y compasión de la víctima como arma en su contra. El acto en sí fue puro sadismo, un ataque prolongado y brutal diseñado para maximizar el terror de Christopher y darle a David la máxima emoción de tener la vida de otra persona en sus manos. Los investigadores que llegaron al lugar de los hechos se enfrentaron a un nivel de brutalidad que los perseguiría el resto de sus carreras. Las pruebas no hablaban de una lucha, sino de una tortura sistemática y controlada, obra de un asesino que no solo quitaba la vida, sino que disfrutaba del proceso. Estaba claro que el motivo no era robo ni venganza, sino algo mucho más siniestro, el simple y puro placer de infligir dolor y ejercer dominio absoluto. Era un asesinato por trofeo en su forma más pura, un acto cometido únicamente para la retorcida satisfacción del perpetrador. La investigación inicial fue una búsqueda confusa y frustrante de un fantasma, un asesino sin motivo aparente ni conexión con la víctima. Los detectives del Departamento de Policía de Miami-Dade trabajaron incansablemente, siguiendo pistas que no conducían a ninguna parte, entrevistando a amigos y familiares que no entendían por qué alguien querría hacerle daño a alguien tan universalmente querido como Christopher. La ciudad contenía la respiración, presa del miedo a un asesino invisible y aleatorio que podía atacar a cualquiera en cualquier momento, un monstruo que había surgido del oscuro submundo de la ciudad para cometer un acto de maldad incomprensible. La reacción de la comunidad fue de profunda conmoción y dolor, la ciudad unida en el dolor por un joven que representaba lo mejor de Miami. Se celebraron vigilias y se erigieron monumentos conmemorativos en la calle donde Christopher fue visto por última vez, testimonio del profundo impacto personal de su muerte. En una ciudad a menudo dividida por culturas y clases sociales, el asesinato de Christopher Davis se convirtió en una tragedia unificadora, un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida y la omnipresente posibilidad de que la oscuridad invada las soleadas calles del paraíso. El perfil psicológico del asesino era un retrato escalofriante de una personalidad narcisista y sádica, alguien que no sentía remordimientos y probablemente disfrutaba de la atención que recibía su crimen. La policía sabía que no estaban buscando a un criminal común, estaban buscando a un depredador de primer orden, alguien que veía a los demás no como seres humanos vivos, sino como objetos para usar y desechar para su propia diversión. No tenían ni idea de que el monstruo que buscaban era un niño de 12 años, un niño que en ese mismo momento veía las noticias sobre su propio crimen con orgullo y satisfacción.
El peso de la tragedia se cernía sobre la ciudad mientras los días se convertían en semanas sin un arresto. La atmósfera vibrante y despreocupada de Miami fue reemplazada por una palpable sensación de inquietud, mientras la comunidad miraba por encima del hombro, preguntándose dónde atacaría el monstruo a continuación. El asesinato había expuesto el lado oscuro del paraíso de la ciudad, una corrupción oculta que podía permitir que semejante maldad floreciera a plena vista. Pocos sabían que el mal acechaba no en las sombras de un callejón, sino en la habitación de un niño de una tranquila casa suburbana, un lugar donde un niño de 12 años soñaba con su próxima cacería. El avance del caso provino de una sola prueba olvidada, una huella dactilar clara extraída de una botella de refresco desechada, hallada cerca del lugar del secuestro. Durante semanas, permaneció en una base de datos sin coincidencias con ningún criminal conocido, un callejón sin salida silencioso y frustrante. Miami, una ciudad vibrante y soleada, se vio invadida por un silencio aplastante. Un silencio más pesado que cualquier grito. El silencio de una vida perdida, una familia destrozada y una sociedad confrontada con la cruda realidad del mal. La risa de David era una afrenta a la empatía, una herida abierta a la idea misma de humanidad. Mientras lo escoltaban fuera de la sala, su sonrisa burlona permaneció. Creía haber ganado. Creía controlar las emociones de todos, que seguía siendo el centro de atención. Pero no se dio cuenta de que esa risa no representaba poder. Era el sonido de una celda cerrándose, el eco final de un depredador a punto de ser enjaulado. El veredicto fue una mera formalidad. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Su rostro, inmóvil e indiferente, no delataba remordimiento alguno. Sin embargo, justo cuando todos creían que el caso estaba cerrado, la fiscal Laura Bailey presentó a un último testigo, una revelación que cambiaría por completo la comprensión del crimen. El chico, antiguo amigo de David, testificó visiblemente aterrorizado. Solo tenía 13 años y acudió a la policía después del juicio, impulsado por una culpa que finalmente había superado su miedo. Su voz era apenas audible, pero cada palabra era un golpe. Declaró que David siempre había sido manipulador, carismático, un líder entre los más jóvenes. Había formado un pequeño círculo con los chicos más vulnerables y los trataba como si fueran sirvientes. Su testimonio más aterrador llegó cuando reveló el juego que David había creado, algo que él llamaba colección. Debajo de su cama había una caja escondida. Guardaba trofeos de sus crueldades. Y, además de estos objetos, diarios detallados con los nombres y rutinas de las futuras víctimas. La policía confirmó, los cuadernos existían. En ellos había mapas, horarios y planes meticulosos para secuestrar y eliminar al menos a 5 personas del barrio, entre ellas una joven madre, un compañero de escuela e incluso un cartero. La revelación cayó sobre la habitación como un rayo. Christopher Davis no había sido un blanco aleatorio. Fue el primero de muchos. El primer éxito de un depredador en ciernes. David no solo había quitado una vida, había cazado. El niño, llorando, dijo que el asesino se había jactado de su hazaña, había exhibido la cadena de la víctima como trofeo y lo había invitado a participar en el siguiente crimen. Era un niño, casi una víctima colateral, alguien moldeado por el miedo y la fascinación del mal. El tribunal comprendió entonces el verdadero horror. David Harvey no era solo un asesino. Era un asesino en serie en ciernes, interceptado al comienzo de un viaje de destrucción. Cuando llegó la sentencia, el silencio era absoluto. David, vestido con su uniforme de la cárcel de menores, permaneció inmóvil. El juez Arthur Hughes, conocido por su serenidad, rompió el protocolo. Habló de la maldad que habita en el corazón humano, de la completa ausencia de compasión. Dijo que nunca en toda su carrera se había encontrado con alguien con una oscuridad tan densa. Lo condenó a la pena máxima, cadena perpetua para un menor, con posibilidad de liberación solo después de 25 años. Fue entonces cuando la máscara de indiferencia de David se quebró. Su rostro se deformó y brotaron lágrimas, no de arrepentimiento, sino de desesperación infantil. Creía que su edad lo salvaría. No entendía que su propia arrogancia lo había sepultado. Sus padres se habían derrumbado, el sueño de la inocencia finalmente destrozado. Miami, unido en el dolor, respiró aliviado. Se había hecho justicia. El monstruo estaba contenido. Pero aún así,
Antes de que se lo llevaran, David miró al jurado y sonrió. La misma sonrisa fría y vacía que había mostrado todo el tiempo. Fue el último recordatorio de que algunas sombras nunca desaparecen del todo. El nombre de David Harvey quedaría grabado en la historia de Miami, no solo como símbolo de un crimen, sino como el eco sombrío de una advertencia eterna, que el mal puede habitar incluso en los lugares más soleados, y que tras el rostro inocente de un niño se esconde la mirada fría de un depredador. Y así, la sala del tribunal se vació, pero el silencio que permaneció jamás sería olvidado.